FM 89.1, Radio Universidad. 6 menos cuarto de la tarde, 16 grados de temperatura acá en San Justo. Y bueno, por supuesto, ¿no? Como dijimos, además del COVID, el tema del día y de la semana va a ser el fallo de la Corte Suprema, que nos desayunamos hoy, pero que ya más o menos lo veíamos previniendo desde hace unos días atrás. Y para eso vamos a hablar ahora con la doctora Natalia Salvo. Ella es, además de abogada, docente universitaria y seguramente nos va a echar muchísima luz sobre esto. ¿Qué tal, Natalia? Guille Toivero, Jorge Chamorro y Noelia Vanilla te saludan. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bien, bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿qué le merece lo que desayunamos hoy? La verdad que la Corte Suprema lo que ha hecho es cogobernar con ese fallo. ¿Por qué lo digo? Porque no tiene ningún tipo de respaldo jurídico, porque cuestiona el Poder Ejecutivo en tanto autoridad sanitaria, con competencia para manejar y gestionar la pandemia, competencia que ya había sido establecida, si se quiere, por la normativa de emergencia sanitaria, una ley, la ley 27.541, pero que después, luego de que la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020, declarara que el COVID-19 era una pandemia, en nuestro país surgió el decreto 260/20 que declaraba justamente la ampliación de la emergencia sanitaria y que después incluso fue prorrogado, es decir, quien maneja o quien gestiona el poder administrador, el Ejecutivo que gestiona esta materia que no está vedada de ser tratada por DNU es justamente el Poder Ejecutivo. Lo que hace la Corte, porque digo cogobernar, porque de alguna manera vacía el contenido del poder político que fue el que fue votado justamente para administrar ese tipo de cuestiones. Y además, por supuesto, un fallo que desoye absolutamente el respaldo científico establecido en la velocidad de contagios, la cantidad de contagios que hay en la zona del AMBA o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que reposa esa situación en una suerte de autonomía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no es independencia desde ya, es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o Cava no está sustraída de la federalidad y el hecho de que pueda llegar a interpretarse que la materia educativa, equiparándolo a una provincia, es materia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no lo es así la cuestión sanitaria. Es decir, yo creo que hay muy bien explotado en este caso por quienes quieren gobernar a través del Poder Judicial, una falsa idea, una ficción de que los derechos no se contraponen, y los derechos en algún momento pueden llegar a colisionar, y justamente allí está la tarea de la Corte Suprema o de cualquier juez, de armonizar la interpretación de los derechos. En este caso tenemos a la salud que está sobre jerarquizada, porque el cuidado de la salud pública nos implica a todos y a todas. No quiere decir que pierda vigencia el derecho de la educación, pero sí tiene ciertas modificaciones, como por ejemplo la presencialidad o la virtualidad en función de la cantidad de contagio que haya en esta pandemia. Y esto no es algo que puede resolver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo si su accionar repercute en otra jurisdicción o es interjurisdiccional, como lo es con respecto a la provincia de Buenos Aires. Creo que esto muestra también, y por último, que no se han desarticulado ciertos dispositivos que vimos en el gobierno de Mauricio Macri, que es la interferencia del poder corporativo o en ese momento del poder ejecutivo en cierto sector del poder judicial que sigue vigente. Hola, profesora, ¿cómo le va? Jorge Chamorro es mi nombre y sí, escuchándola, la verdad que uno no, ante el asombro de lo que observa de esta melange jurídica donde es autónoma pero no provincia, pero igual le doy competencia originaria, reconozco la facultad de determinar federalmente, como usted explica, en materia sanitaria, pero no está avalado no sé qué, supuestamente científicamente había que avalar, la presencialidad o no en los colectivos y esto y que el otro, cosa que el DNU sí hace. Uno colige, doctora Salvo, a partir de todo esto que es una aberración para la Corte Suprema, incluso como usted dice, contradiciendo mismas resoluciones sobre este tema. Uno, ¿qué puede esperar de esto? Porque verdaderamente, como dice usted, acá hay una intromisión directa, hay una ruptura de la división de poderes, hay una intromisión, hay como una especie de cogobierno.
Por lo tanto, acá se abre una caja de Pandora, da un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo lo ve? Da mucho miedo, Vamos a exacto. ponerle Da el mucho tema miedo, político sobre a esto, todo, ¿no? sí, sobre todo en base a lo que usted dice, porque este fallo hay que inscribirlo en un contexto sociopolítico o político. Claro. También está siendo intimado el poder constituido, elegido por el pueblo y por las provincias, como es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para que legislen un determinado sentido por parte del Poder Judicial. Y esto es instrucción cívica básica, por eso creo que no hay que meterse a analizarlo directamente desde la hermenéutica jurídica. Claro. Porque el derecho es un discurso de poder en este sentido, y lo que está haciendo la Corte es hacer decir a las normas lo que las normas no dicen. Esto por un lado, pero es preocupante porque tenemos un sistema republicano de gobierno, ¿no? La tan declamada república, que justamente reposa en la separación de poderes y en que cada poder tenga su función y que no se arrogue las facultades del otro para alcanzar así un equilibrio. Y tenemos el Poder Judicial diciéndole al poder, al Congreso, cómo o en qué sentido tiene que legislar. Y peor, en este fallo de la Corte hay 2 párrafos, el considerando 25, por ejemplo, que a mí me preocupa muchísimo, porque básicamente dice que más allá de que resuelvan una cuestión que ya se tornó abstracta, podamos decir de esa forma, porque el decreto ese que cuestionó Larreta ya dejó de tener vigencia, el sentido en el cual sentencia de la Corte sirve con posterioridad, incluso sirve para echar por tierra una ley posterior. Por eso digo, instrucción cívica básica. La Corte, el Poder Judicial está diciendo que no van a valer las leyes que son la expresión por antonomasia del pueblo. Un poder que no está plebiscitado y que no es elegido por nadie, está gobernando y está impidiendo al poder político que gobierne en función de una plataforma política por la cual fue elegido. Entonces, desde ese lugar creo que hay un gran peligro para la democracia. A ver, es muy importante lo que dice, profesora. ¿Le puede aclarar, bajar al llano al gran público, qué significa este apartado 25 que usted acaba de dar a entender? Bueno, si tenemos presente entonces que lo que hace el Poder Judicial es dictar sentencias en casos concretos, o es el último intérprete, en este caso la Corte de la Constitución y de la ley que garantiza nuestros derechos, no puede decirle al otro poder del Estado, que es el que elegimos todos y todas, que es el Congreso, qué tipo de leyes tiene que dictar, porque claro, ahí se está comiendo las facultades del otro poder. Y resalto que es el poder que expresa el pueblo, porque es el que votamos todos y todas. El Poder Ejecutivo administra, obviamente en función de una determinada plataforma electoral, también es un poder que es elegido por la ciudadanía, pero ¿a quién elige el Poder Judicial? Esto por un lado, y después lo que nos está diciendo con ese fallo es, no me importa la ley posterior, ¿no? Si este DNU o si se establece una ley que diga ante determinados casos se suspende la presencialidad y se comienza con la virtualidad. Si eso lo dice el Congreso, a mí no me importa, porque en este sentido hay que inspirar a las conductas o a la normativa. Eso es peligrosísimo, porque, insisto, cualquiera ha visto... O sea, está legislando, la Corte Suprema está legislando. Está legislando, efectivamente. Y yo creo que desde el punto de vista político tampoco podemos dejar de observar, ¿no?, estos fallos en un contexto político argentino, pero también regional, incluso les diría mundial, porque el poder real, que es el poder concentrado, lo estamos viendo en el mundo, cómo se concentran en el 1 o el 2% mundial la mayor cantidad de la riqueza, no solamente pasa en Argentina, pasa en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con la pandemia, la crisis de determinado capitalismo, cómo se concentran los actores especulativos o de servicio? Uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con la Corte, con el Poder Judicial? Bueno, se ha elegido al Poder Judicial o a los poderes judiciales para que gobiernen los grupos concentrados. Lo que antes se hacía a través del terrorismo de Estado, hoy lo vemos que son los poderes judiciales los que obturan el desarrollo de determinadas políticas por parte de los poderes que elige el pueblo. No nos pasa solamente en Argentina, ha pasado en Ecuador, ha pasado en Brasil, pero incluso me atrevo a decirle que ha pasado o está pasando en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la Corte Suprema se sabe que ante determinada composición... tiene mayoría conservadora en este momento. Claro, va a fallar en contra y le va a pedir a Biden
gestionar. Entonces, esto es lo que me parece Bueno, que hay que pasó, verlo también ¿se en acuerda clave con mundial. profesora, pasó, le digo así porque como estamos en una universidad, en una radio universitaria, nos Sí, gusta por ser supuesto. claros porque están los alumnos y profesores escuchando, ¿no? ¿Se acuerda de la década del 30? El New Deal tuvo la tacha en varias normativas de esa corte conservadora que hasta que Roosevelt no la logró cambiar, no logró romper esa corte, no pudo avanzar con el New Deal, ¿se acuerda? Absolutamente, y acá nosotros tuvimos bueno, ahí tenés otra de las crisis del capitalismo que para perpetuarse, porque de eso se trata, ¿no? En mantener el cierto margen de rentabilidad a costa de los derechos sociales de trabajadoras, trabajadores, consumidores, ¿no? Porque los trabajadores somos consumidores y que tiene que ver todo con el mismo espectro de derechos sociales, culturales, o en tanto consumidores. Lo hemos visto también en nuestro país en el año 1930, cuando la Corte, a través de una acordada, convalida el golpe de Estado que le hizo Uriburu a Irigoyen en septiembre de 1930. 4 días después la Corte convalida, o sea, no el 6 de septiembre, que fue el golpe, sino el 10, con una acordada, el poder de facto. Y también lo vimos en la última dictadura cívico-militar por determinado sector del Poder Judicial que hacía lo propio. Entonces, a mí me parece que no es que el Poder Judicial nunca actuó en ese sentido, sí creo que hoy en día, además, es el seleccionado para ser un dispositivo, un tentáculo más de este poder concentrado económico, mucho más eficiente, mucho más económico que un golpe de Estado para poder imponer sus propios intereses. Bien, de mi parte la última, dado todo este panorama que tan interesante que usted, yo diría que preocupante, pero claro que usted nos planteó, la pregunta es, ¿este fallo de la Corte daría pie para alguna posibilidad de juicio político? Y dicho esto, por sí o por no, ¿cómo se hace con la relación de fuerza política para resolverlo? Bueno, exacto. Yo creo que sí. Desde mi punto de vista creo que sí. Sucedió lo mismo con la Corte de la Mayoría Automática en el año 2003. Y el tema de la correlación de fuerza tiene que ver justamente con esto que te mencionaba, ¿no? Los contextos políticos y sociales que existen. En su momento había un descrédito igual por parte del Poder Judicial, pero más simbolizado en la Corte Suprema. Había una movilización muy importante. De hecho, hace un año yo estaba por recibirme, que estábamos yendo a la puerta de la Corte Suprema por las barbaridades, por sus fallos bárbaros, ¿no? En el sentido jurídico de la palabra. Creo que ahora el contexto es distinto por esta cuestión que te estoy mencionando, porque atrás hay poderes concentrados, porque si bien la mayor parte de la ciudadanía o el Poder Judicial tiene el 90% de descrédito, están aquellos que consideran que tienen el descrédito porque es demasiado garantista, y están los que consideramos que tienen descrédito justamente porque no es una justicia eficiente, no es una justicia oportuna, no es una justicia que exprese el verdadero espíritu de la ley. Y creo que el tema de la correlación política va a ser para mí de acá en adelante fundamental, como lo vino siendo un tiempo esta parte, cuando se empezó a visibilizar la incidencia directa que tenía el Poder Judicial con la vida de las personas que vive en nuestro país, ¿no? Y sí, mal que mal, por lo menos estos escándalos con estrépito social van marcando que la gente primero sepa que hay una prensa que no es tan independiente ni neutra como dice, una justicia que indudablemente juega para donde le convenga. Me parece que son cosas que no hay marcha atrás. Y yo sobre esto quiero preguntarle algo. Igual, entonces, dicho esto, ¿usted ya empezaría interponiendo un juicio político, por lo menos para empezar a hacer ruido con esto? Independientemente de la relación de fuerzas, ya lo metería. Es que tiene mucho que ver con tu segunda expresión. Fíjate que me refiero a la correlación de fuerzas políticas, ¿no? Tenemos 2 leyes de modificación del Ministerio Público Fiscal para modificar las mayorías y designar un procurador y que no tenga el interinato más grande como tiene Casal, además de otras inconveniencias que tuvo y tiene Casal, y todavía está intentando lograrse el consenso político en la Cámara de Diputados. Lo mismo con la llamada ley de reforma judicial.
con lo cual creo que estamos ante mismo intríngulis con respecto al juicio político a la Corte. Sí me parece que la movilización... del lado de ellos no se preocupan por la correlación de fuerza. Van por DNU, por decreto, vías de hecho, no tienen ningún problema. Sí, el gobierno anterior hizo lo que de hecho, quiso. No, por supuesto, y por DNU. Incluso intentó meter por DNU a 2 jueces de la Corte que hoy que están hoy integrando el máximo tribunal. Pero digo, fíjate que cómo es importante la incidencia del reclamo popular, y cuando digo popular me refiero al reclamo de mayorías, que ayer hizo 4 años del famoso fallo Muiña que habilitaba la contabilización de la pena o el 2 por 1 para los que habían incurrido en delitos de lesa humanidad, y hubo una movilización popular que no abrevó en filiaciones políticas, porque es un patrimonio que tiene la sociedad argentina con respecto a la última dictadura cívico-militar y a los paradigmas de memoria, verdad y justicia. Entonces yo creo que hay un caldo de cultivo social que está visibilizando esta situación y que creo que va a ser un factor fundamental a la hora de poder plantear o no el juicio político a los integrantes de la Corte. Yo le voy a hacer las últimas 2 abusando de su confianza y su tiempo, doctora. ¿Qué le pareció lo que dijo en su hilo de Twitter al final la vicepresidenta, diciendo que los golpes ahora no son como antaño? No, me parece atinado, y bueno, la vicepresidenta fue una de las principales víctimas, si se quiere, de esta persecución judicial, armado de causas y vulneración de las garantías constitucionales en los procesos. Creo que es lo que te mencionaba, el poder elige al Poder Judicial para poder perpetrar las dictaduras militares, lo que antes perpetraba a través de dictaduras militares. ¿Qué es? Es la implantación de un determinado modelo económico para pocos, de especulación, que desmantele la industria, y para eso obviamente se tienen que llevar puestos los derechos de las mayorías, como por ejemplo, si quieren una expresión próxima, la declaración de inconstitucionalidad del decreto que declaraba servicio público a las telecomunicaciones, a Internet, y etcétera. Eso es un servicio que hoy en día implica el acceso a la educación, al conocimiento y a otro tipo de cuestiones, la virtualidad. En otros países es un derecho humano el acceso a las TIC o a las tecnologías de información y comunicación. Con lo cual creo que leí el hilo o los 2 tuits que hoy subió la vicepresidenta, pero en su último párrafo hace alusión a esta cuestión. Evidentemente los golpes de Estado ya no van por el mismo carril y los golpes institucionales son a través del Poder Judicial. ¿Y una reforma judicial para cuándo? ¿Qué piensa? Es que yo creo que la reforma judicial no se acota a una ley, como abogada incluso te lo digo. Al contrario, para mí las leyes son un punto de llegada, no un punto de partida. Y lo oímos, y si quieren con una expresión también reciente, la ley de interrupción legal del embarazo. Estando no de acuerdo quienes lo están, digo, respeto profundamente ambas posturas, yo estaba de acuerdo, pero digo, fue una plena convicción de un determinado colectivo amplio que bregó por esa cuestión y la pasó por los canales institucionales correspondientes. Y si querés te nombro ejemplo de leyes de las últimas décadas, como la ley de matrimonio igualitario, patria potestad, divorcio vincular en los años 80, etcétera. Es un punto de llegada, por eso siempre hago hincapié, y obviamente no son reformas rápidas, en que no solamente tiene que ver con la reforma judicial o la de ley de reorganización del fuero federal, que es la que está hoy en día para ser tratada en diputados, sino que tiene que ver con un cambio de parangón o paradigma social de cuál es la función del Poder Judicial. Y también incluso hasta te diría académico. A nosotros los abogados y las abogadas nos enseñan estas concepciones, estas ficciones legales, ¿no? Mi derecho empieza donde termina el tuyo, o haber un sujeto que no tiene contingencias sociales. Cuando digo sujeto, digo el destinatario de las normas, ¿no? Sí. Que no tiene, que no padece hambre, que no muere, que no tiene otro tipo de contingencias, y vamos creando un derecho emperimetrado cada vez más como para con una perspectiva economicista. Esto también tiene que ver porque son los futuros abogados y abogadas que van a integrar ese Poder Judicial. Muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buenas tardes y bueno, espero que en algún momento sea justicia, ¿no? Efectivamente, un beso grande para todos y todas. Pasaba la doctora Natalia Salvo, ella es además de abogada, docente universitaria. Jorge, ¿querías agregar algo?
No, impecable, me parece que lo que queda es el análisis que podamos hacer los tres después político de este tema, ¿no? Entonces hacemos un alto en el camino, que debemos 2 tandas y volvemos en un ratito. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.